Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te saludo, querido amigo, amiga, hermano, iglesia, ministro. Yo quiero estar compartiendo con vos un pasaje para mí desafiante, un pasaje que nos confronta si estamos haciendo lo que realmente Dios nos manda. Y quiero que me acompañes, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 4. Y para entender mejor este pasaje, quiero leerlo a partir del versículo 13. Dice que las autoridades de aquel momento, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, estos habían hecho un milagro extraordinario en el nombre de Jesús, levantándole a un paralítico de nacimiento, que estaba siempre pidiendo limosna a la puerta de un templo llamado La Hermosa. Entonces, denuedo quiere decir valor, arrojo, brillo, para hacer o ejecutar una acción. Todo esto veían en estos hombres, en Pedro y Juan. Dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, del pueblo, no eran extremadamente o altamente capacitados, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esta es una de las claves para que nosotros hagamos el real mandato de Dios, estar primero con Él. En un pasaje de la Biblia dice que los discípulos primero estuvieron con Él, y luego que estuvieron con Él, el Señor les envió y les comisionó a hacer tareas específicas. Entonces, la fórmula no cambia. ¿Queremos hacer la obra de Dios? ¿Querés hacer lo que Dios te ha mandado? ¿Cumplir el destino que Dios ha marcado para vos? Para mí, tengo que estar con Jesús. La gente reconocía que estos hombres habían estado con Jesús. Y el versículo 16, que es donde quiero empezar a desarrollar, dice, ¿qué haremos con estos hombres? Se había reunido un concilio para ver qué hacían, porque fue manifiesto el milagro a todo el pueblo de aquel hombre paralítico que ahora había sido sanado en el nombre de Jesús y por el poder de Dios. Dice, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Había una prueba indubitable, un milagro. Un hombre que había dejado de ser paralítico por el poder de Dios y por la sanidad a través del Espíritu Santo. Y dice que es notoria a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. Querido hermano, querido amigo, querida iglesia, es tiempo que aquellas personas que tal vez todavía no encontraron a Dios, que tal vez lo estaban buscando erróneamente, puedan ver en nosotros algo que no puedan negar, el poder de Dios, haciendo milagros, cambiando situaciones, transformando ambientes. Sin embargo, dice el versículo 17, siempre de Hechos 4, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál nombre? El de Jesús. Estamos en un tiempo realmente muy controvertido, muy peligroso, donde noticias invaden con la pandemia y tal vez de una u otra manera a veces se nos intimida o se nos amenaza que no hablemos de Dios, que nos metamos ahí, que estemos como algo ocultos. No, pero Dios nos deja acá una receta. Dice, para que no hablen. Si hay algo que el diablo va a tratar de callar en este tiempo, es que no hablemos de Dios, que no prediquemos, que no enseñemos la palabra de Dios. Dice que no hablen más de este nombre. Acordate, los amenazaron, los intimidaron. Dice, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Yo te hago una pregunta, querido amigo. Si estuviéramos en esta situación, ¿qué haríamos? Los llamaron las autoridades y le dijeron, les prohibimos
que hablen más de este nombre. Les amenazamos. Seguramente una intimidación explícita le habrán dado, una consecuencia si ellos seguían hablando. Pero fíjate lo que hicieron estos hombres. Por eso me atreví a preguntarte, ¿qué haríamos nosotros? Primero, hemos estado con Jesús mucho tiempo, estamos con Jesús mucho tiempo en una relación de búsqueda, de oración, de humillación, de escudriñar la palabra, de orar. ¿Estamos como ellos estuvieron? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ese milagro manifiesto. Dice, porque no lo podemos negar. Hay cosas que la gente tiene que ver en vos y en mí, hermano, iglesia, que la gente no pueda refutar, porque tiene que ser tan notable un cambio, una transformación en tu vida, un milagro, una sanidad o una situación que se ha revertido tan notablemente por el poder de Dios. Y esta fue la respuesta. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios. Cuando vas a hacer algo, siempre ponete delante de Dios y que los demás juzguen. Dice, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Algunas veces lo he compartido. Tengamos mucha prudencia en que cuando se nos manda alguna autoridad o alguien que está sobre nosotros hacer algo contrario a lo que dice la palabra, por ejemplo, de orar, de buscar a Dios, de enseñar la palabra, de predicar, eso no avala a Dios. Y Él va a apoyar a los que hablan con denuedo y a los osados. Fíjate que ellos dijeron, a ver a quién ustedes consideran que tenemos que obedecerlo, a ustedes o a Dios. Qué tremenda determinación, qué tremendo de nuevo valor, brío, empuje para ejecutar esto. Y culmina diciendo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice que le volvieron a amenazar, pero tuvieron que soltar ante la evidencia del poder de Dios. Y quiero que me acompañes. Muchos de nosotros decimos, Dios me habló que me iba a usar en tal o en determinada área, que tal vez iban a sanar enfermos a través de la oración, que vos podés hacerlo, no porque tenés el poder vos o yo, sino porque Dios usa vidas para eso. Dice Hebreos 13, 17, el mal mensajero acarrea desgracia. ¿Cómo estamos dando el mensaje de Dios? Lo estamos dando. Y dice, mas el mensajero fiel acarrea salud. Te quiero animar y decir que tenemos también sanidad en Cristo, a través de lo que Él hizo en la cruz y a través de su palabra, que dice que nosotros somos sanos por las llagas y las heridas que le dieron en la cruz. Tenemos que creer que por esa obra piadosa nosotros tenemos también sanidad. Y por último, quiero que me acompañes a Marcos, capítulo 16. Como dijimos muchas veces, nos preguntamos, ¿y qué pasa que no se cumple lo que Dios me prometió? Dios prometió a mi familia o a vos. Fíjate lo que dice el mandato de Dios, el encargo de Dios a todos nosotros. Versículo 15 de Marcos 16 dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dice en determinadas circunstancias, nos manda a predicar. No dice si hay pandemia o no hay pandemia. No dice si hay amenaza o no hay amenaza. No dice si hay intimidación o no hay intimidación. Dios a través de Jesús nos dice a vos y a mí, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A todos
a toda criatura, dice. Versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Primero yo tengo que predicar, hermano, amigo, iglesia. Si yo quiero ver señales de Dios, primero tengo que predicar. Primero tengo que hacer ese mandato de haber estado con Él. Porque primero estuvieron con Jesús y luego Dios los envió a predicar y a sanar y a liberar oprimidos y a sanar enfermos, no antes de que estuvieran con Él. Acordate que acá las personas, este concilio se maravillaban porque reconocían que habían estado con Jesús, Pedro y Juan. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales, por ejemplo, que dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Esas son señales. Esas son señales que estos hombres hicieron porque estuvieron con Jesús. Pusieron manos sobre los enfermos y sanaron. Concluyo diciendo, ¿qué mensaje estamos llevando? ¿Estamos haciendo señal notoria que nadie pueda negar? Es una pregunta que Dios está esperando que le respondamos con nuestra vida, con nuestra consagración y con el tiempo de estar con Él. Dios te bendiga.